Permítanle compartir pantalla para mostrarle. ¿Sí se ve ahí? ¿Qué es el seguro de transporte? ¿Ok? Ya sabemos que seguro es un contrato bilateral, oneroso, consensuado. ¿Qué más, Juan? Integral, ¿verdad? De ejecución sucesiva. Muy bien, de dos o más personas. ¿Y qué se busca? ¿Qué busca el seguro? Amparar una pérdida. Amparar una pérdida o un siniestro ante la posibilidad de unos qué, o la probabilidad de unos qué, de unos riesgos. Entonces, el seguro de transporte es una rama de los seguros que cubre o ampara los riesgos de pérdida o daño a mercaderías, mercancías, durante el transporte de bienes, de un bien o de bienes. Ahora, es necesario tener en cuenta que los riesgos cubiertos por este seguro, el seguro de transporte, se inician en el origen o en el despacho de la mercancía. Miren dónde inicia. Desde el momento en que la mercancía queda bien estibada o acondicionada en la nave o el vehículo que ha de transportarla. ¿Cierto? A partir de ese momento, cuando ya la mercancía se ingresó a la nave o al vehículo, luego continúa su recorrido, su curso ordinario, hasta la finalización de la entrega, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta. Ese es hablando del seguro de transporte, los seguros de transporte, ¿cierto? Los seguros, el seguro, la póliza de seguro entra en vigencia a partir del momento en que la mercancía es depositada en el transporte, en el vehículo de transporte, hasta que se entrega. A partir de ese momento empieza la vigencia de la póliza de seguro. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta los posibles riesgos. En medio del transporte de una mercancía, los riesgos pueden ser accidentes, robo, caídas, etcétera. Bueno, cualquier anomalía que pueda suceder en medio del camino o a través del transcurso del transporte. Bien, bien. La historia de los seguros de transporte, ¿verdad? Fueron los primeros seguros, como lo habíamos visto en el video de la primera o segunda clase, ¿verdad? Los primeros seguros fueron los seguros marítimos. Surgen en el mar Mediterráneo durante la Edad Media, cuando en consecuencia del desarrollo del mercantilismo, el comercio marítimo, los dueños de las mercancías, de los bienes y servicios a transportar, ¿verdad? De los bienes y servicios a transportar, empezaron a colocarle seguros, ¿verdad? Mediante un préstamo de dinero. Se dice que el primer transporte, el primer contrato de seguro marítimo firmado, fue firmado en el año 1347, en el que se aseguraba un buque, ¿ok? En Italia. Estos contratos recibieron el nombre de pólizas. Bien. En el desarrollo de este tema, cabe resaltar que existen mercancías que tienen una exposición al riesgo, ¿cierto? El traslado de mercancías, el traslado de mercancías implica una serie de riesgos, ¿cierto? Una serie de riesgos. Entonces, el seguro de transporte debe proteger a la mercancía en tránsito, ¿verdad? Ya sea este marítimo, aéreo o terrestre. Obviamente, los riesgos son
inherentes al transporte. Eso es normal, pero sin embargo, para eso se toman los seguros, para que haya un amparo, ¿verdad? Mediante una póliza de seguro a la mercancía, a los bienes que se trasladan. En este caso, la mercancía expuesta a riesgo, ¿cierto? Es necesario tener en cuenta que los riesgos están ahí. Un riesgo de una mercancía está ahí al momento, al instante en que se empieza a transportar el bien, los bienes o la mercancía. Teniendo en cuenta que el balanceo, en este caso, el buque, ¿verdad? El medio utilizado, el buque, puede balancearse a la izquierda, a la derecha, hacia atrás o hacia adelante, cuando estamos hablando en primera instancia acerca de la mercancía que va transportada en los buques, que está transportada en vagones, en clúster o en container. Entonces, los containers, el buque puede, de acuerdo al oleaje, al clima, se pueden balancear a la izquierda, a la derecha, al frente, hacia atrás, hacia un lado, etc. Teniendo en cuenta que el buque en el mar puede moverse en 6 diferentes direcciones simultáneamente, imagínense. Hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Hacia el frente, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, fíjate, transportar mercancía en un buque tiene sus riesgos, ¿no? Porque toda mercancía está expuesta por los movimientos del barco, el clima, etc. Por eso es necesario tomar el seguro. Ahora, al tomar el seguro, debe haber un interés asegurable. Debe haber un interés asegurable del importador, del exportador y el operador logístico. En este caso, el importador es el que trae la mercancía de otro país acá, que la va a introducir. El exportador, el que va a mandar mercancía. Y el operador logístico sería la empresa que se encargue de todo lo que tiene que ver con la logística, transporte, movimiento, traslado, etcétera, de la mercancía. Ese interés asegurable está directamente relacionado con las mercancías y está sobre la mercancía, con el propósito de mantener completo, intacto, seguro el patrimonio, teniendo en cuenta que el patrimonio de los dueños, del importador, del exportador, del operador logístico, se podría ver afectado o podría estar en riesgo de acuerdo a las posibles implicaciones de accidente que podría tener la mercancía. Permítame un momentito. Aló, buenos días.
Pues sí, jóvenes, me estaban llamando de la universidad. Bien, entonces decía que debe haber un interés en asegurar la mercancía, puesto que representa el patrimonio del importador, del exportador y también del operador logístico. ¿Ok? Bien. Eh, ¿Quién o quiénes tienen o deben tener, la lógica me dice, que hay un interés asegurable de asegurar la mercancía? Bueno, pues obviamente, el patrimonio de las mercancías, el propietario de las mercancías durante el viaje, obviamente, ese es el patrimonio de los dueños. Los dueños de la mercancía tienen un interés en que se asegure. Pues el importador y el exportador también. Y también, como lo decíamos antes, eh, el operador logístico. De todas maneras, eso va a depender de los términos de compraventa. O sea, quién compra, quién vende, etcétera. Bien. Eh, es necesario tener en cuenta las modalidades de comercio. Y se pregunta cuáles son esas modalidades de comercio, ¿verdad? Bueno, las importaciones, las exportaciones y el comercio local. Teniendo en cuenta que las importaciones es un comercio que cubre datos de los depósitos, en los depósitos, almacenes del vendedor en cualquier lugar del mundo, hasta los depósitos y los almacenes de comprador. Ahí dice Perú, pero también puede decir Colombia, puede decir Italia, España, cualquier nombre que, cualquier nombre que de país donde, donde se toma en cuenta el qué, se va a tomar en cuenta qué cosa, el, el seguro. En todo caso, el importador es aquella persona, aquel comerciante que, aquella persona natural o jurídica que trae unas mercancías desde otro país. De igual forma, las exportaciones de Colombia a Perú, de Colombia a Chile, de Colombia a Venezuela, de Colombia a Estados Unidos, de Colombia a cualquier parte, hay una negociación. Entonces, en materia de exportaciones, los seguros cubren desde almacenes de los proveedores, en este caso de Perú dice, pero en Colombia, hasta los almacenes finales de los compradores en cualquier lugar del mundo, vía cualquier puerto. Hay unas condiciones para cada contrato de esto, pero de igual forma el objetivo, el propósito, la razón primordial es asegurar la mercancía. Y los territorios locales, por ejemplo, una vez que se haya traído una mercancía hasta Cartagena, ¿verdad? Se haya traído hasta Cartagena y de Cartagena para acá, para Bogotá, entonces dentro de las cláusulas del contrato dentro de las cláusulas del contrato de qué, de la póliza de seguro se dice hasta dónde va a estar el seguro. De igual forma, bajo la cláusula que sea, siempre se va a tener en cuenta de que la mercancía va a estar asegurada. Hasta, como dice ahí, en cualquier lugar del mundo, del país, región, ciudad, hasta el destinatario final. Bien, existen unos medios de transporte para a tener en cuenta en los casos de pólizas de seguro. Los medios de transporte pueden ser marítimo, aéreo, terrestre, ¿verdad? A marítimo, buques debidamente clasificados por sociedades clasificadoras y registros de, bueno, bien. Entonces hay una cantidad
de certificadores o clasificadores de medios de transporte marítimo que se van a encargar de certificar, dar el aval ante el gobierno, ante la comunidad internacional, local e internacional, de que es necesario que de que los, los buques, el transporte marítimo esté clasificado según el tipo de mercancía a transportar. Eso significa de que la mercancía no se va a transportar de cualquier manera o en cualquier buque. Cada mercancía va a ser transportada en un buque específico, en un sistema específico. De igual forma, al tocar el transporte aéreo, las aeronaves y las líneas de aeronaves del servicio comercial con rutas establecidas para el servicio de transporte de carga. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que usted envía, por ejemplo, yo en mi caso, he enviado mercancía para Cartagena y a mí me preguntan, cómo lo quiere? ¿O cómo desea usted ¿cómo se llama? Que la mercancía sea enviada? ¿Por transporte terrestre o transporte aéreo? Yo pregunté, ¿cuánto dura transporte terrestre? No, dura 2 días. ¿Ya? Bien, 2 días. Y aérea dura mediodía. ¿Cuándo sale? Bueno, sale a tal hora y llega a tal hora. La entregan, ok, el recorrido. De acuerdo al grado de prisa que yo tenga o la urgencia que yo tenga, entonces yo respectivamente este, eh, digo, bueno, aéreo o terrestre. Pero me dice, ¿con seguro o sin seguro? Entonces yo pregunto, ¿cuánto vale el seguro? No, el seguro vale tanto. ¿Ok? El seguro vale tanto. Entonces, ¿y qué cubre? Cubre esto, no sé qué. Bueno, listo. Ah, ok. Yo le digo, bueno, sí, vamos a asegurarla. Aseguro la mercancía. ¿Ya? La mercancía queda asegurada. En este caso, cuando el transporte es terrestre, en este caso, por ejemplo, yo lo hice con la mercancía, ¿cómo es que se llama? Servientrega. Yo enviaba mercancía para Cartagena a través de Servientrega y me preguntaban si quería que se asegurara o no la mercancía. Entonces yo le decía sí. Hay unos montos. ¿Por qué? Unos montos que en caso de siniestro me pagaban o me devolvían o la póliza que yo tomaba me decían qué montos podía recibir de acuerdo al valor del pago, porque eso es del pago del peso de la mercancía, porque eso es por peso. Bien, de igual forma, ah, tomando el mismo ejemplo, en el caso de las pólizas de seguro a través del medio de transporte terrestre, los vehículos de propiedad del asegurado y o vehículos de terceros bajo la responsabilidad o a través de empresas o agencias, en este caso, empresas o agencias de transporte legalmente constituidas y autorizadas para hacer el transporte, así como Envía, Servientrega, eh, eh, bueno, en fin, todas esas empresas terrestres de transporte de mercancías. Hay o existen unas condiciones para el transporte. No es lo mismo enviar una caja de ropa que enviar dentro de una caja una vajilla, ¿cierto? Una vajilla. No es lo mismo enviar computadores que enviar eh, eh, mesas, ¿sí? De acuerdo al grado de resistencia o receptibilidad que tienen los que tienen los bienes serán asegurados y serán transportados de una u otra forma, ¿verdad? Bien, de igual forma el tránsito por las carreteras
eh, el tránsito y el transporte de las mercancías a través del transporte de carretera se tienen en cuenta. ¿Para qué? Con el propósito de hacer las cosas lo mejor posible, independientemente de que haya un seguro en el transporte. Ninguno quiere que suceda nada. Ojalá todas las cosas se aseguren, pero no suceda, los riesgos no se minimicen al máximo. En ese orden de ideas, hay unos medios de transporte fluvial, ferroviario, también. Ya lo habíamos dicho que hay marítimo, aéreo, terrestre, fluvial, ferroviario. Y de acuerdo a esos medios de transporte, hay unos términos y unas definiciones para establecer el seguro de transporte. ¿Ok? Bien, entonces nosotros recordamos nuevamente que una póliza. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Sí, señor. Bien, una póliza, ¿verdad? Es un contrato en un documento mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar o a pagar al asegurado en la forma y las medidas convenidas contra las pérdidas o daños que puedan presentarse. Estos son los riesgos, ¿verdad? Durante el transporte. Bien, ok. Entonces, recordamos que el riesgo, ¿verdad? El riesgo es la probabilidad, la contingencia o la posibilidad de que un bien pueda sufrir un daño o una pérdida mediante de un accidente, un robo o algo que surja en el camino. Y el siniestro, ¿verdad? Es precisamente la manifestación concreta de riesgo. El riesgo es la posibilidad y el siniestro es que suceda eso, que suceda el accidente. El riesgo es la posibilidad que suceda un accidente y el siniestro es que no es la posibilidad, es el hecho, que se dé la manifestación concreta del hecho, ¿verdad? Que puede o podría en un momento dado, puede, bueno, eso es algo que hay que mirar después, que podría ocurrir, producir un daño o poner en peligro, ¿verdad? Garantizado de el bien que se transporta y que está compilado en la póliza de seguro eh, para con o para un determinado monto a pagar si el riesgo se da, si el siniestro se lleva a cabo. Puesto que habrá una indemnización o es el pago obligado, el importe obligado a pagar por el asegurador al asegurado en las condiciones que sea según se dé el siniestro o se dé la afectación. Eh, en todos las pólizas de seguro, los seguros, y en este caso es de transporte, dentro de los términos y definiciones hay un principio de buena fe, la fe de errata. Es un principio básico característico en todos los contratos de seguro que obliga entre las partes a que se haya una honestidad, a cumplir con lo que se ha pactado o que no suceda nada en medio o que el seguro no se, no se, no se, se, se ¿qué? No, de que el seguro no se incite, no se lleve de una forma deshonesta a través del crimen, a través de ese tipo de cosas, sino que si se da bien, pero si no se ha dado, no hay por qué incitar al delito para que se dé, para cobrar el monto del seguro. Bueno, es necesario tener en cuenta que en ciertas ocasiones, ciertas ocasiones, ciertas contratos, puede haber hurto
Mas, sin embargo, dentro de los términos y definiciones de algunos transportes de bienes que están asegurados, se tiene en cuenta el hurto, puesto que la delincuencia existe, hay malas intenciones de parte de algunas personas que pueden robar, usufructuar o hurtar la mercancía. Entonces existe que se tiene en cuenta cuando el robo, el hurto se da. Eso está dentro de los términos de definición, ¿verdad? A veces el hurto puede ser forzoso o no se puede emplear la fuerza, las cosas, ¿verdad? Puede que haya evidencia o intimidación, etcétera, a las personas. De todas maneras, eh, la clase de hurto hay que tenerla en cuenta dentro de, de la póliza de seguro. Bueno, jóvenes, yo creo que ya se acabó el tiempo, entonces esperamos a que terminemos para colocarle nuevamente otro link para que vayamos allá y estemos nuevamente conectados. ¿Ok? ¿Ok? ¿Están ahí? Sí. Sí, señor. Sí, sí, Bien, señor. bien. Entonces, bueno, ya nos queda menos de un minuto. Dentro de pocos instantes estaremos nuevamente, eh, estaremos nuevamente ingresando por el mismo link. ¿Ok? Bien, jóvenes.